vamos a decir: Señor Jesús, perdónanos, Señor. Aleluya. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Todos, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Vamos a levantar nuestras voces fuertes. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busca tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Mi Dios, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dilo fuerte conmigo, pueblo. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Todos, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Aleluya, fuerte. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz
iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿Cómo amanecieron en esta hermosa mañana? Dale un fuerte aplauso al que se lo merece y a aquellos que nos sintonizan a través de nuestras plataformas sociales como es YouTube, Facebook Live, nuestro canal Visión Celestial. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Voy a pedir, hermanos, que acuérdense de que Dios es grande. Hay mucha gente, hay mucha necesidad de que nosotros compartamos la palabra. Y si tiene la oportunidad, extienda esa palabra a aquel que la necesita. Amén. Así le pido que le dé un fuerte aplauso al Señor y pueda tomar su asiento en esta hermosa mañana. En el Evangelio de Juan, versículo que conocemos ya de memoria, y de seguro los que no lo conocían ya lo conocen para este tiempo, solamente una porción del versículo 32 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres. Claro que de ese proceso allí en el contexto encontramos las promesas de nuestro Señor Jesucristo antes y después de esta expresión. ¿Cómo es que usted y yo podemos poner en práctica la verdad? De otra manera, de poco aprovecha. Muy bien, solamente inicio con esa expresión para seguir en el tema: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de los Salmos, en el capítulo 91, versículo 1 y 2, encontramos unas expresiones que últimamente se están usando mucho por el pueblo de Dios. Un salmo muy conocido. Es un salmo que escribió Moisés cuando Dios le dio la revelación en el Monte Santo. Cuando le entregó la ley, Moisés escribió este canto. Este canto después lo incorporó el pueblo de Israel. Los adoradores de Israel lo incorporaron a los salmos, a los cánticos proféticos. Así que los que no lo conocen, el Salmo 91, el Salmo 90 y 91 son cánticos de Moisés, que fueron incorporados 600 años más tarde. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, del Todopoderoso. Repita conmigo: el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2, déselo a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué bonita introducción a ese cántico, amén. Qué hermoso, qué hermoso. Déselo a nuestro Dios. Para poder iniciar una vida de libertad como Cristo la promete en este mundo, lo primero que usted y yo tenemos que conocer, el primer paso es conocer la verdad. Y ahí viene el proceso. Y en este día, con la ayuda del Señor, estaré hablando de una de las porciones o de los conocimientos bíblicos que se ha ido de alguna manera u otra olvidando entre el pueblo cristiano. El sistema nos empuja a actuar de esta manera, pero la falta del conocimiento de esa verdad bíblica puede traer unas consecuencias dolorosas a aquellos que se olvidan de ella. Y estaría hablando de la cobertura. Diga usted cobertura. La cobertura no es nada nuevo para el pueblo cristiano. La cobertura inicia desde el libro de Génesis, cuando se empieza a revelar la cobertura a Dios después que nuestros padres Adán y Eva pecaron contra el Señor y perdieron la cobertura. Desde ese momento Dios sigue tratando de restaurar la cobertura en sus criaturas. La pérdida de ellas trae consecuencias fatales.
No solamente en la vida presente, sino puede ser en la vida eterna, como ya los cristianos conocemos este asunto. Voy a hablar de alguna introducción del asunto. Después regresaremos a estos versículos con los cuales estaremos terminando más adelante. Como en el libro de Génesis se menciona, los voy a leer versículo 7 al 9 y luego brincaremos al 10 y 21 por ahí. Dice así, Génesis capítulo 3, para aquellos que tienen su Biblia, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, se refiere a Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Vuelve a repetir la expresión. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, conocidos como mandiles, porción de material que se ponen las personas para trabajar en el frente de su persona, de su físico. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Ponga atención, oyeron la voz de Dios. Muy interesante, porque en todo el proceso anterior, en los tres versículos primeros, no solamente oían la voz de Dios, miraban a Dios. Ahora solamente de ahí en adelante el hombre escucha la voz de Dios y tiene que hacer caso a la voz de Dios, si no seguirá en la oscuridad en la cual ha caído. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Claro que usted y yo sabemos que Dios sabía dónde estaban. La pregunta era para ellos, que se habían extraviado y entraron en una gigantesca confusión que nos sigue persiguiendo hasta nuestros tiempos. Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió. La reacción de Adán y Eva al perder la cobertura nos revela mucho a nosotros los creyentes la condición del hombre. Encontramos nosotros en estos versículos varias manifestaciones cómo es que el hombre reacciona a la pérdida de la cobertura. Y no se ha cambiado mucho en todo el proceso. Han transcurrido ya casi 6,000 años y el hombre sigue practicando las mismas cosas en respuesta a la cobertura que Dios estableció para proteger a sus criaturas. Los seres humanos caminamos casi similar a lo que aconteció en el momento que Adán y Eva, nuestros padres, pecaron. Toda cobertura tiene un propósito y tiene un costo. La cobertura no tiene que ver con la salvación para el pueblo creyente. La salvación es un regalo que por acción vamos a decir, de libre albedrío, de decisión propia, se recibe de la mano de nuestro Dios. Pero de ahí en adelante la cobertura depende del accionar de los hijos de Dios. ¿Qué tal cobertura o cuál cobertura queremos nosotros en nuestras vidas? Desde el momento en que se nace, nacemos sin cobertura. Para poder entender la lógica, encontramos nosotros que cobertura inicia en lo natural y termina en lo espiritual. Las cosas de Dios son muy fáciles de entenderse cuando se usa de lógica en la mayoría de los casos. Nada de lo que Dios nos revela va en contra de su naturaleza. Dios crea lo natural, después viene lo espiritual, que no está aboliendo lo natural, sino que lo establece en la forma correcta. Así que nosotros, al entenderlo, podemos vivir una vida más libremente de lo que acostumbramos como seres humanos por la falta del conocimiento de nuestro Dios. La cobertura nos va a costar dinero, nos va a costar trabajo, nos va a costar responsabilidad, nos va a costar respeto. Cuando nacemos como niños, nuestros padres nos cubren. Vamos a hablar de lo natural primero.
Nuestros padres nos ponen cobertura conforme sus capacidades, conforme sus facilidades. Y en esa cobertura empezamos nosotros a vivir. Después los padres que son espirituales empiezan a extendernos cobertura espiritual. Si los padres no son espirituales, se les va a complicar, es imposible transmitir a su generación cobertura espiritual. Ahora, sin ella, el ser humano está fracasado. Si no se conoce la cobertura, va a caminar a ciegas en este mundo, y todo el creyente que conoce la Biblia sabe perfectamente las condiciones en las cuales el ser humano que no conoce a Dios vive. Vive en una continua y constante confusión hasta el día de su final. Solamente para tocar algunos puntos de lo natural y lo espiritual, antes de volver al Salmo 91, que se está usando mucho entre el pueblo cristiano, creyendo, y aún hasta el pueblo incrédulo lo usa, que conocían a Dios un poco, pero que no sirven a Dios. El beneficio de una buena cobertura es lo más lógico que puede existir para extender lo espiritual, para entender lo espiritual en esta vida. La cobertura natural nos ayuda a entender lo espiritual. Como antes lo mencioné, se nace sin cobertura, y la que se nos pone es la que nos proveen nuestros seres amados. ¿Estamos de acuerdo? Se nace desnudo, y como dijo Job, así vamos a tener que regresar al Señor para que nos envíe al lugar que hemos elegido aquí en la tierra. Yo recuerdo en mis tiempos de niño y de joven, hablando de lo natural, que donde yo crecí, los hombres y mujeres usaban una cobertura para su cabeza. Los hombres usaban un sombrero, las mujeres usaban un chal, una sevillana, un pañuelo, pañoleta, diferentes nombres que se le dan en diferentes regiones para cubrir su cabeza. Esta cobertura nos ayudaba a cubrirnos del sol. Gente del campo, de rancherías, usaba la cobertura. Ahora, esto ha ido pasando conforme el tiempo, y poco a poco se usa menos. Ejemplo, en mi casa yo tengo un vecino que se llama Micho. Nos encontramos de tiempo en tiempo cortando la yarda. Su yarda es pequeña, la mía es muy grande. Él, hay veces que cuando hay mucha lluvia, porque en la parte donde se comunican las propiedades se estanca un poquito porque hay un diche en medio, y él me corta porción de la propiedad de la yarda mía, para que yo no tenga que pasar con mis máquinas, que son mucho más pesadas que la que él anda empujando, y vaya a hacer zanjas allí. Y cuando nos encontramos, el neighbor, el vecino, usa un chorcito como si fuera a la playa o a jugar tenis. Él es un hombre alto de 6 y algo, y anda solamente con ese chorcito, no trae nada más, no trae camisa, no trae nada, no trae sombrero. Y cuando me encuentro con él, le he hecho la pregunta: ¿no le quema el sol? Dice: no, ya estoy acostumbrado. Pero cuando usted mire ese hombre, parece un camarón que echaron en un agua hirviendo allí. Se mira coloradísimo. Sin embargo, yo traigo un sombrero que me regaló el hermano, me trajo de Puerto Rico. Parece que traigo una sombrilla sobre mí, gigantesco, de palma. Buenísimo el sombrero. Y nos cubremos. Ahora, entienda algo: el sol es un simbolismo de Cristo. El sol nos puede beneficiar, pero también nos puede dañar. Cristo, si nosotros hacemos su voluntad, nos beneficia, pero si vamos en contra de él, nos puede dañar. No sé si me está entendiendo. Los judíos usan una kipa, un pequeño gorrito, ya más como un simbolismo en lugar de una cobertura. Las mujeres, cuando se presentan en las casas de Dios, el pueblo judío ortodoxo usa una cubierta. Lo explica claramente en el libro de Primera de Corintios el apóstol Pablo. En lo espiritual, Jesucristo ha venido a ser nuestra kipa, ha venido a ser nuestra cobertura. Así que no hay necesidad de que el hombre use su sombrero como el pueblo ortodoxo judío. No hay necesidad que la mujer use una sevillana, un rebozo, una pañoleta, etcétera, porque Dios le ha dado su pelo como cobertura.
Pero cuando se trata de lo natural, estas coberturas ante el sol candente nos ayudan bastante. Toda clase de cobertura, conforme la capacidad de esa cobertura, nos puede ayudar. La ropa nos ayuda. Nos ayuda esta mascarita en este momento para el tiempo presente. Es una cobertura. No se trata de un problema, se trata que son coberturas para las necesidades presentes. La cobertura nos es provista en lo natural y también en lo espiritual. Como antes lo mencioné, sean ropas, sean cubriendo nuestra cabeza, etc. Voy a hablar un poco sin ocupar ni tratar de hacer o tomar posición política en los tiempos que estamos viviendo. No quiero hablar mal ni bien de nuestros líderes, no es mi posición. No se vaya a sentir que estoy hablando negativamente de nuestros líderes en una forma de alevosía. No. Pero como ministro de la palabra de Dios, a veces usamos estas cosas, sea de gente que son líderes en lo secular como también en lo espiritual. Si nuestras coberturas en nuestra nación andan todas confusas, todo el resto de la nación sufre. Todo el resto de la nación. Y ahorita nuestros liderazgos, sin hablar ni bien ni mal, solamente la realidad del asunto, andan volando, andan guiando más confusos que los murciélagos, a ciegas y solamente por intención o por radar. Y los ministros del evangelio, muchos de ellos no cantan tan mal. También andan más confusos o igual de confusos a los líderes nacionales. Por eso la situación que estamos viviendo, déjeme decirle, sin tratar de aparentar como que tengo un conocimiento amplio de esta situación, no se requiere tener un conocimiento tan amplio. Pero si tuviéramos un liderazgo en la política como también en lo espiritual, la situación ya hubiera cambiado. Según los ejemplos y según la información que nos dan de un lado y de otro, la ciencia, este mal, con los conocimientos que Dios ya ha dado, podía ser erradicado de la tierra, al menos en nuestros países, en tan solo un mes. Desaparecería. Si todos hiciéramos caso a una regla, a una línea establecida, desaparecería en tan solo un mes. En tan solo un mes no se volvería a infectar otra persona, y los que están infectados sanarían, y todos limpios y listos para seguir adelante como gente natural. Sin embargo, por lo que se transmite tan confuso, según los hombres del saber en esta área, seguiremos en estas condiciones por aproximadamente un año más. Cosa que cada día se pone más complicado. Vemos ahora cómo la situación está cambiando según la información. Y a veces la mayoría de la gente no lo entiende, no lo reconoce o no lo acepta, porque no le ha pegado a él o a ella o a un ser cercano. Pero déjeme decirle, cuando el río hace ruido es porque agua trae. Y lo que se está aconteciendo en nuestro país es algo totalmente fuera de control. La nación más poderosa de la tierra, con las capacidades más grandes de los pueblos, somos el pueblo número uno en fracaso con respecto de cómo estamos confrontando esta situación. Y lo espiritual no está muy diferente. Lo espiritual andamos manqueando casi muy similar al resto de la humanidad. Y han tratado de hacer esta situación de una mascarita, de un cubrebocas, como si fuera una condición o una situación política, cuando realmente no tiene nada que ver con lo político. Es algo tan natural como el pantalón o el vestido en la mujer, como el saco, como un sombrero cuando anda usted cortando la yarda. Son cosas naturales que nos ayudan en el momento, en el presente, para poder nosotros cubrirnos de aquello que puede hacernos daño. Nada tiene que ver con política, y aún lo natural no tiene que ver con espiritual, solamente nos ayuda a entenderlo. Me estoy explicando. Recuerdo cuando yo era joven, mi padre, que sus capacidades más grandes eran en la cuestión del negocio y la política. Cuando andaba alegre y con algunas copas, entraba a nuestra casa, que era pequeña,
sacaba un revólver, una 9 milímetros con mangos plateados. Yo la miraba como un cañón casi de grande, yo estaba pequeño, y la sacaba y en su alegría y locura la sacaba al viento y empezaba a disparar hasta que se le acababan los 9 tiros que tenía la pistola. Las casas donde yo crecí, unas casas que tenían lo que se le llama tapanco, lo que usted y yo conocemos como árica acá en nuestro sistema. Un tapanco que se usaba como una bodega para almacenar el maíz, el frijol y el producto para el año. Y cuando estaba medio vacío, esos tiros pasaban y y destruían las tejas. El techo allá es de una teja de cerámica o de barro cocido. Y claro que las balas hacían pedazos el techado. De manera que ese día pasaba, la alegría de mi padre pasaba, a otro día estaba enfermo, etcétera, etcétera. Pero el problema venía cuando los tiempos de lluvia se acercaban. Yo recuerdo que a veces donde yo dormía con mis hermanos, a veces teníamos más de 7 vasijas aparando agua. Y nos ladeábamos por uno y durmiendo. Ya usted cuando está durmiendo, lo menos que quiere es levantarse cuando está bien contento y empiece a gotear allí o se le cae la cobija y no quiere levantarse. Imagínense cuando esté cayendo lluvia sobre su recámara o sobre su cama donde está durmiendo. Pues eso era una costumbre en mi casa. Mi padre no era un hombre que se subía a trabajar y arreglar el techado, de manera que teníamos un techado como muchos cristianos lo tienen, que son unas coladeras. Pero es porque dañamos la cobertura, y eso es lo que acontece en el mundo espiritual. Muchos cristianos le tiran a su cobertura, sea su pastor, sea su líder, sea su supervisor, dependiendo del sistema que se usa en la iglesia, y le están tirando, y no solamente dañan a esa cobertura, sino que el daño que reciben ellos es 100 veces más según la multiplicación bíblica. Tiran una piedra hacia arriba, y si es una libra el peso de esa piedra, cuando regresa hacia abajo pesa unas 100 libras, simbólicamente hablando. Si sube para arriba a una velocidad de 30 millas por hora, cuando baja a una velocidad de, vamos a decir, 30,000 millas por hora. De manera que el fracaso, el daño que esta cosa que tiró hacia arriba va a darle a la persona es un daño, vamos a decir, casi difícil de sobrepasar o de sobrellevar. Por eso es importante que usted y yo conozcamos lo necesario que es proteger, intervenir a favor de nuestra propia cobertura, respetarla, ayudarla cuando sea necesidad y defender nuestra cobertura. No se defiende nuestras coberturas porque sea la mejor de la tierra. No cuidamos el techado de nuestra casa porque es la más bonita o la más grande o la más hermosa de la tierra. La cuidamos porque es nuestro hogar. No cuidamos a nuestros padres porque son los más inteligentes, porque sean los más sabios, los más fuertes, los más poderosos de la tierra. Los cuidamos porque son nuestros padres y recibimos cobertura de ellos, no por su inteligencia, no por su fuerza, sino por el don que Dios ha delegado a través de ellos. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Si algo conoce poco los cristianos de nuestros tiempos es lo vital que es la cobertura. Es de suma importancia. Se tiene por poco, el sistema moderno nos ha empujado a tener poco respeto a las coberturas y se empieza a desobedecer y ser rebeldes a la cobertura, empezando de la casa paternal, siguiendo con las coberturas espirituales en la iglesia o en las escuelas con los maestros y en los ciudadanos como con sus autoridades. Esto va haciendo que el ser humano viva bajo un constante daño. Romanos 13:2 dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, sea cívica o sea espiritual, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, acarrean un daño muchas veces hasta irreparable. Y usted y yo somos hijos obedientes que conforme el Señor nos va revelando, vamos usando esa verdad para vivir una vida libres, libre de toda clase de influencias, libre de todo ataque del mundo, del sistema, del maligno.
Y estas facilidades nos las concede nuestro Dios en su infinita y gloriosa misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Bendígalo. Se encontraba el apóstol Pablo cuando fue apresado, porque usted conoce la historia, había ido a ofrecer sacrificios al templo, le apresaron, después lo agarraron los romanos, se declara que era un ciudadano romano y es apresado y es tomado control bajo los romanos. Los religiosos, el pueblo en autoridad de Jerusalén, vienen en una ocasión a verle. El sacerdote era un sacerdote llamado Ananías y están delante de Pablo. Y las expresiones de Pablo en su defensa se dirige a los judíos ante el concilio romano, ante la corte romana, y le dice: hermanos, yo de libre conciencia me encuentro delante de ustedes. Yo me encuentro bien de conciencia. Son las primeras palabras que salen de la boca de Pablo. Y luego el sumo sacerdote Ananías le dice a uno de sus soldados: vaya y que lo golpease en la boca. Y viene y lo golpea nomás por haber dicho eso. Entonces Pablo le responde: ¿por qué me mandas golpear pared blanqueada? ¿Estás tú aquí para ejercer la autoridad? Y sin ninguna regla o ninguna ley que te respalde me mandas golpear. Entonces uno de los que estaban allí en el Hechos capítulo 23:4 dice así: los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo se sorprende y dice: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Este hombre, Ananías, andaba por ninguna parte, pero Pablo conocía la palabra de Dios y sabe que las autoridades son delegadas de Dios a personas buenas y malas, por usar ese término, y el respaldo de Dios sobre personas es de no violar la autoridad. Cuando tú tiras piedra a tu autoridad, esa piedra se regresa contra ti. Y si a ella le haces un poco de daño, el daño más constante y permanente lo vas a recibir tú. Mi padre le tiraba al techo y dañaba el techo, pero el mal que nosotros recibíamos era constante y era año tras año. No se iba ese daño. Así es de igual manera en lo espiritual. Cuando tú dañas tu autoridad, cuando tú no la defiendes, cuando tú no la respetas y no la honras, ten por seguro que poco a poco para ti esa autoridad o esa cobertura será una coladera en lugar de ser una protección en contra del juicio que viene de arriba. Por eso es importante que los hijos de Dios entendamos y conozcamos la verdad para vivir una vida de libertad como el Señor nos la recomienda. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Podemos vivir libres en este sistema. Cuando Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano no permitas, no aceptes ninguna acusación. ¿Qué tan mal andará el anciano? Eso no te pertenece a ti. No aceptes acusación dentro del pueblo. Por eso es de suma importancia y es vital que todo cristiano conozca que debe de respetar a su autoridad espiritual, no porque sea inteligente, no porque sea llena de gracia, no porque tenga fuerza y poder, no porque sea el hombre o mujer más poderoso de la tierra. No, tenle respeto porque es la autoridad, es la cobertura, es el sombrero que Dios te ha dado para librarte del juicio que viene de arriba. Así lo puso Dios. Y Dios está usando a mortales, a unos más capaces que otros, pero ninguna de las capacidades humanas ayudan a Dios en el plan de Él. La protección que Dios nos da a través de sus coberturas es al 100% de Él, y nos la da a través de instrumentos como la recibimos nosotros en la naturaleza, sean ropa, sea techo en nuestras casas, sea una sombra de un árbol. Son naturales, pero nos benefician aquí en la tierra, de manera que en lo espiritual es de suma importancia. Muchos cristianos conocen poco de la cobertura de Dios, la cobertura espiritual, que es hasta vergonzoso ya para nuestros tiempos, lo poco que conocen de la verdad y de la cobertura espiritual que Dios ha delegado. Como lo mencioné hace un rato, la cobertura, sea natural o sea espiritual, va a costarnos. Va a costarnos dinero en algunos casos naturales, va a costarnos respeto y honrar nuestra cobertura. Y entre más conozcas tú lo que Dios dice de ello,
en mejores condiciones vivirás. ¿Por qué? Porque todo el ataque que viene de arriba. Y no solamente de Dios, que permite que estos ataques, pero todo viene de arriba. De abajo solamente se empiezan a hacer dos cosas, según escuché una ocasión: hacer una noria para sacar agua y una tumba para enterrar al muerto. Todo lo demás proviene de arriba. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El enemigo está constantemente acechando para lanzar sus ataques en contra de nosotros. Pero si tu cobertura y mi cobertura está bien alineada a lo establecido por Dios, entonces el enemigo no puede llegar a nosotros. Vamos a regresar a donde pensamos, porque se lo había prometido, en el Salmo 91, que se está usando mucho para entender algunos conceptos que la Biblia nos revela a través de esta escritura. Para que lo entienda un poquito mejor, el Salmo 91 no es solamente un escrito de la intervención de una persona. En este escrito interviene Jesucristo, interviene la persona, interviene el Espíritu Santo, interviene Jesucristo otra vez de nuevo, y después todo este proceso lo está concluyendo o consumando Dios el Padre. Iniciemos. Salmo 91:1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déselo a nuestro Dios. La expresión clave allí en ese versículo inicial lo está hablando Jesús. Jesús, el ángel de Jehová, está hablando esta expresión del versículo 1. El que sigue lo habla el hombre, el creyente. El primero dice: el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La clave en esta expresión que Jesucristo está dando es que el que habita. Diga usted, el que habita. Se usa mucho el salmo solamente como un buen refrán y como una palabra de consolación, pero solamente es efectiva en los que habitan. Diga usted, los que habitan bajo la sombra. No los que por ahí vienen al templo a las contadas, no los que buscan a Dios cuando la necesidad, cuando el problema, no, los que habitan al abrigo del Altísimo. Así que no malinterpretemos la palabra de nuestro Dios, ni permitamos que otro la malinterprete y nos la quiera transmitir o vender como algo que Dios nos está prometiendo cuando no es así. Ahora, el Salmo, el versículo 2, viene una respuesta. Es el único momento donde el creyente tiene la oportunidad de hablar con Dios. En todo el Salmo, que es un cántico, la única oportunidad que Dios le concede es el versículo 2. Y dice así: diré yo a Jehová, que es un simbolismo de Cristo, claro. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Perdieron una grande oportunidad, creo. La única intervención del creyente es esta: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Me levanta allá arriba en lo alto. Como dijo Pablo, nos pone en lugares celestiales arriba del enemigo. Castillo mío, mi Dios. No los dioses de la tierra, no las capacidades humanas, no el dinero, no los buenos trabajos, no, mi Dios, en quien confiaré. ¿En quién confiaré? Dios nos da muchas herramientas para lograr cubrir nuestras necesidades. Respetemos esas herramientas, cuidémoslas, porque son herramientas necesarias para un caminar en la tierra, donde podamos nosotros ir tomando la oportunidad para vivir una vida victoriosa en la tierra como Cristo nos la prometió. Les ha dado una vida, he venido para darles una vida y una vida abundante. Estamos de acuerdo. No se avergüence
en estos tiempos de usar cobertura, si en el templo, si en el mercado, no se avergüence. No se trata de que algunos dicen, es que solamente la gente débil la usa. Otros dicen, es que solamente los que no tienen fe. No es ni lo uno ni lo otro. Es una cobertura natural para un ataque físico, como lo puede ser nuestra ropa. En mi casa, Ismael, los niños, a Ethan le gusta mucho quitarse los zapatos y aún hasta la ropa. Le fastidia la ropa. Cuando yo crecía también me fastidiaba, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que es muy necesaria. ¿Usted se puede imaginar andar trabajando sin ropa? No, no se puede imaginar. Ahora vamos a seguir, no me meto porque iba a hablar de algo, pero no me voy a meter ahí. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo. Primeramente Jesús nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego el cristiano diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Muy bien, todo muy bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver la revelación del Espíritu Santo, lo que nos revela el Señor para aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Dice el Espíritu Santo, Él, ¿quién? Jesucristo, Dios. Dice: Él te librará del lazo del cazador. El enemigo anda tras de tu vida como león rugiente buscando a ver a quién devora. Él te va a librar del lazo del cazador. Diga usted conmigo: Él me va a librar del lazo del cazador. Oh, pero yo no sé, se me iba a alegrar mucho con esa expresión. Es el Espíritu Santo que nos está iluminando. Es la revelación de Dios. Algunos esperan alguna cosa como si fuera un rayo glorioso, el que se le pegara a su persona, a su físico. Dice: esta es la revelación de Dios. La revelación nos la está diciendo el Espíritu Santo aquí. Él, Jesucristo, te va a librar del lazo del cazador, del que anda con sus dardos para hacerte daño. Y luego prosigue, dice, del lazo de la peste destructora. Qué bien cae y sea muy apropiado para nuestro tiempo. Luego viene: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Es el Espíritu Santo que nos lo está diciendo, nos lo está revelando. Dice: y debajo de sus alas estaréis seguro. Escudo, defensa, protección, cobertura. Escudo y adarga. Adarga significa protección. Es su verdad, es su revelación, es su iluminación. En Mateos, ahorita regresamos ahí mismo, pero quiero recordar algo. En Mateos capítulo 23 versículo 37, creo lo puse allí, me lo pasé. Si la joven puede regresar a él. Jesucristo, cuando descendía del monte de los olivos, mirando la condición del pueblo, que andaban por ninguna parte bajo una gigantesca confusión, dice así Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Algunos los matas, a otros les tiras duro. Con tus palabras, en aquel tiempo era claro, literal. Estás tirándole a tu profeta, estás tirándole al enviado de Dios, le estás tirando duro. Le tiras de por aquí, le tiras por allá y lo quieres derribar para consolar tu condición espiritual caída. Dice: a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque no quieres someterte a las autoridades, si a tu padre, si a tus líderes espirituales, si a tus autoridades civiles, según las reglas y leyes que establezcan. Volvamos al versículo donde nos encontrábamos. Dice: con sus plumas te cubrirá. De seguro que Jesucristo tomó esta información de ese tiempo y la revela en esta expresión de Mateo, cuando dice: con sus bajo las alas, como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas. Yo no sé cuántos conocen de estos animalitos en la naturaleza. Cuando tienen sus polluelos,
y viene la lluvia. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver eso. A veces tienen hasta 10, 15 pollitos, y cuando se empieza la lluvia y el viento, ella con un sonido especial que Dios le dio, llama a sus polluelos. Y vienen todos sus polluelos y ella alza sus brazos, sus alas, y los cubre todos. Increíble, pero sean 15, sean 20, al rato no se mira ninguno fuera. Y los jala y los jala y los cubre. Y los pollitos ahí contentos piensan que ya están protegidos, porque se sienten cubiertos por las alas de la gallina. Y Dios está diciendo a través de Jesucristo en esta ocasión: yo quise cubrirte con mis plumas, como la gallina cubre a sus polluelos. Imagínate que Dios extienda sus alas sobre ti. Pueden venir lluvias, pueden caer rayos y centellas, pero a ti no te tocará. Porque si la gallina en su forma natural cubre sus polluelos, imagínate Dios. Imaginémonos Dios. Con sus alas cubre toda la creación, si lo quisiere de esa manera. Dice así: no temerás, le está diciendo el Espíritu Santo a nosotros, no temerás al terror nocturno, ni saeta, ni flecha, ni dardos que vuelen de día, ni plagas, ni pestilencia que anden en oscuridad, ni mortandad que en medio del día esté destruyendo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegarte. Solamente una cosa lo está diciendo el Espíritu Santo. Viene Jesucristo y introduce los versículos 14 adelante y los habla: por cuanto en mí ha puesto su amor. Primeramente hablando del Padre, pero lo dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, hablando de los hijos, de los creyentes también. Dice: yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Cuando oras, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Oye, qué promesas de Dios. ¿Quién puede entender al Espíritu Santo en esta revelación? No es muy compleja, no es muy difícil. No lo está diciendo Él directamente, con palabras muy simples, hermosas pero simples de entenderse, con nuestros conocimientos de lengua. Está diciendo claramente: me invocará y yo le responderé, o en otras palabras, clamará a mí. Con él estaré yo en la angustia. Cuando el mal venga a atacarte, ahí estaré yo contigo. Cuando los enemigos tuyos se multipliquen, yo haré escudo a tu alrededor, pondré cubierta a tu alrededor. Ni te harán daño de allá, ni de acá, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste, ni de arriba, ni de abajo, porque yo estoy poniendo cobertura a tu alrededor. Porque tú clamaste a mí, yo te voy a librar. Y delante de tus enemigos te voy a glorificar. Te voy a levantar en alto sobre todos los que te aborrecen, sean espíritus inmundos caídos, sea Satanás, sea el anticristo, sean males, plagas. Yo te voy a glorificar, te voy a poner sobre de ellos. Según algunos conocedores de las águilas, usted lo ha escuchado muy a menudo, cuando viene la tormenta, estos animales se remontan arriba de la tormenta y desde arriba están mirando los estragos que está aconteciendo bajo la tormenta. Y ellos se andan volando muy contentos, libres de este problema natural que se ha dado, ¿verdad? En la situación de alguna tormenta, rayos, centellas, como antes lo repetí. Allá está arriba. Cuando usted y yo habitamos bajo su cobertura y el enemigo viene en contra nuestra, Él nos levanta y nos glorifica. Significa que nos pone sobre la cabeza de todos nuestros enemigos, de todos los males presentes. Y dice así: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mi salvación. Te invito a que te pongas de pie en este momento. Gracias por haberme escuchado. Aquellos que nos están sintonizando, confío en el Señor que alguna palabra que el Espíritu Santo te haya revelado a través de la enseñanza bendiga tu vida. Hay sus ojos cerrados mientras digo algunas palabras y el grupo pasa por aquí.
escucho las enseñanzas de los supervisores y las oraciones de los ministros de Dios, y es increíble la revelación que existe en las palabras de los siervos y siervas de Dios. Y de seguro que para ellos es frustrante, como lo es para mí cuando predico algo y hay una iluminación tan hermosa en la palabra del Señor que es suficiente para que usted y yo vivamos una vida de libertad. Pero existe un gigantesco problema. Como seres humanos, no queremos aceptar las promesas y recomendaciones y ordenanzas de nuestro Dios como reales. Nos acondicionamos a decir sí y amén, pero ponerlo en práctica hay un fracaso constante. Hay veces que menciono alguna cosa que acontece allá afuera entre el pueblo cristiano, y cuando a mí se me informa por diferentes personas algunas de las cosas que los creyentes ponen en las redes, y cuando lo ponen en las redes con el fin de que el mundo se entere, no lo ponen para esconder secretos, no, lo ponen para que todo el mundo se dé cuenta y todos tranquilos. Pero si yo lo llego a mencionar de aquí del púlpito, hay un calor en aquellas personas afectadas, sean por familiares o lo que sea, porque lo mencioné del púlpito. Para cuando yo ya lo mencioné, el más grande anhelo de esas personas que pusieron algunas cosas reprobadas por la Biblia, lo pusieron ahí es con el fin de que todo el mundo se dé cuenta. Pero no vaya a mencionarlo nadie del púlpito, porque eso es ya quitar la cobertura o quitar la cubierta y revelar algo que ellos ya quieren que se haya revelado a todo el mundo. Puede usted ver la confusión y el accionar de personas. Ya cuando lo pusieron en las redes sociales es con la meta de que todos se den cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la posición de seres creyentes, supuestamente. Lo confuso que viven al no entender y aceptar las recomendaciones y exhortaciones de nuestro Dios. Él nos provee y nos liberta de toda clase de ataques que el enemigo lance contra nosotros. Yo te libraré y te glorificaré. Pueblo de Dios, como lo mencioné, hay una tristeza en los líderes cuando dan esos mensajes tan hermosos y de mí como pastor, y la gente hace caso omiso a lo que el Espíritu de Dios está revelando. Hoy en este día confío de que uses esta palabra para respetar tus coberturas naturales, tus coberturas espirituales, tus coberturas federales. Respetemos nuestras coberturas, no les tiremos, principalmente en lo espiritual. Si quieres destruir el techo de tu casa, puedes hacerlo, pero el que va a sufrir las consecuencias va a ser tú. Allí tus ojos cerrados mientras Ismael nos ayuda con una estrofa y el grupo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mientras estamos orando, si sientes en tu corazón pasar a este lugar, presentar tu causa delante de Dios, cualquiera que ésta sea, tu acción de gracias, puedes hacerlo con la libertad que Dios ha puesto en tu vida, conservando distancias solamente. Señor, nos encontramos aquí bajo tu cobertura, bajo tu techo, rodeados de tu gloria y de tu gracia, disfrutando de tu presencia, siendo exhortados por tu palabra, motivados por tus promesas, iluminados por tu revelación. Señor, la confusión que se está viviendo no solamente está afectando al mundo, aún al pueblo cristiano. Una confusión incontrolable. Tus promesas
Tu palabra nos dice que nos las diste para 1000 generaciones. Tu palabra es eterna. Aún primeramente pueden dejar de existir los cielos y la tierra, y tu palabra está vigente. Hoy en esta mañana, Señor, aquí en la iglesia Cristo Viene, exaltamos tu nombre y declaramos que todo lo que acontece en tu creación, sea bueno o sea malo, tiene que pasar por ti. Tú tienes que dar permiso. Así que con ese conocimiento, los que habitamos bajo tu cobertura, bajo tus alas, estamos confiados. Como dijo tu siervo, este pobre clamó a Jehová y tú lo oíste y nos libraste de todos tus temores, de todos nuestros temores. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar en tu presencia. Señor, permítenos adorarte y escucha el clamor de tus hijos en este lugar, y que la oración de cada uno de ellos llegue a ti, Señor, y defiéndenos, puesto que estamos bajo tus alas, nos encontramos seguros en el nombre de Jesús. Allí siendo guiados con este cántico, si lo ves apropiado, mientras te encuentras en el altar, en el santuario, con tus manos levantadas al Señor, entonemos esta estrofa de fe, de esperanza, y digámosle: yo te buscaré. Yes. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Los que podamos, digámosle: Mi socorro ha sido tú. Yes. En la sombra de... Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.